propiedades del color, que era el valor, o sea, que un color tenga más o menos luz, o sea, más claro o más oscuro, y vimos la segunda propiedad del color, que era el tono, que quiere decir la situación que ocupa el color en el círculo cromático, si es en la zona de cálidos o en la zona de fríos, y las relaciones que hay entre esos colores. Por ejemplo, que para aclarar un color aumentamos la luz metiendo el color de arriba y un poquito de blanco, y para oscurecerlo mezclamos con el de abajo y un poquito de azul si hiciese falta. Voy a repasar eso aquí, lo primero, ¿vale? Mirad, y voy a ir con el rojo, que es un color terciario, porque es la mezcla de una de magenta con dos de amarillo, sería, aunque nosotros lo compramos hecho. Entonces, el rojo, para aclararlo, no lo puedo aclarar solo con el blanco, porque se convierte en un tono arrosado. Bien, entonces lo aclaro con el anterior. Como aquí ya tengo rojo, al meter el amarillo, ya me hace el naranja y entonces se mantiene en un tono un poco más intenso, ¿vale? Fijaros que si yo me diera más cantidad de blanco, pues la intensidad la hubiese perdido mucho más para aclararlo. Aquí hay un color más tizo, aquí hay un color más intenso. Bueno, pero ahora vamos a ir a lo que nos ocupa, que es la tercera propiedad del valor del color, que es la intensidad. ¿Qué quiere decir? Que un color puede ser más claro o más oscuro, ¿vale? Y manteniéndose en intensidad. Pero también podemos al color quitarle intensidad. Si yo a un color le añado su complementario, que es el que está enfrente en el círculo cromático, lo que hago es bajarle la intensidad al color, ¿vale? Y es una forma de o bien oscurecer o aclarar, pero llevándolo a este tono más apagado. Entonces a veces en un retrato, en un paisaje, en un ejercicio, hay zonas que tienen los colores un poco más apagados, que no son colores puros como los del círculo cromático. Y esta mezcla con el complementario lo que consigue es que hagamos muchas tonalidades, variar mucho la tonalidad. Eso. Luego, a veces estamos a lo mejor haciendo un bodegón de unas flores, vamos a pensar, ¿no? Y hay diferentes hojas, unas están a la sombra, otras están dándoles la luz, otras están en una zona donde hay otro color que las potencia, habrá hojas que están con un verde súper apagado, otras que están en la sombra muy oscuras, habrá otras que están más iluminadas. O sea, y eso todo nos va a influenciar a la hora de preparar el color y de sacar un ejercicio y comprender, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos la escala de intensidad? Mirad, pondríamos en la parte más alta, haríamos una escala en la cual pondríamos todos los colores del círculo cromático estirados. Por ejemplo, el amarillo anaranjado, aquí, bueno, un poco más de naranja, aquí. Tendría que ser un poco más, vale. El amarillo anaranjado, bien. El siguiente ya sería el naranja. Bien. El siguiente ya sería meter el rojo anaranjado, que estaría aquí. El siguiente, pues así, vamos metiendo todos los tonos del círculo cromático de esta forma, mira. Amarillo, amarillo anaranjado, naranja, rojo anaranjado, magenta, etc. Bueno, pues una vez que estamos ya en esa forma de desarrollar el círculo cromático así estirado, lo que podemos ver ahí en esa escala es que yo ahora preparo el complementario, voy a hacerlo solo con el amarillo, mirad, yo tengo aquí el amarillo puro, bien, entonces con otro pincel, para no contaminar el pincel limpio ese, hago un violeta, que es su complementario. ¿Por qué es el complementario? Porque es el contrario, o sea, lo complementa, aquí decimos, lo complementa y está siempre al contrario en el círculo cromático, como si fueran las agujas de un reloj. Es complementario ese, el complementario es este, el complementario es este ya sube a este complementario, este ya sube a esto. Bien, pues yo voy a preparar el violeta. Preparo un violeta que no me sea azul violáceo, o sea, es un violeta medio, digamos. Esto sería un violeta, con un poquitín más de azul, sería un violeta. Entonces, a esa cantidad de amarillo, que la tengo aquí abundante, vamos a poner abundante, bien. Si le añado, bueno, hacemos yo lo que siempre digo yo de hacer el pincel a la pintura,
que hay que echarlo así hacia adelante. Bien, pues si añadimos un poquitín de complementario, el amarillo se va a oscurecer apagándose un poco. Mirad, este amarillo ya es más oscuro que el anterior, ¿verdad? Bueno, añado un poco más de complementario. Pues ya tengo el siguiente. Un poco más. Fijaos que es sencillo porque como yo lo llevo con 2 pinceles, no, meto más todavía. Más complementario, aquí. Sería el siguiente. ¿Veis que ya va perdiendo la capacidad del amarillo? Llegará un momento que si metiera tanto complementario, llegaría un momento en que se convertiría casi en un tono. Fijaos, voy a meter mucho complementario ahora, ¿eh? Mirad cómo llega ya a un tono muy pardo ya, muy pardo, casi tal. Bueno, lo que quiere decir que cualquier color lo podemos transformar quitándole la intensidad al oscurecerlo. Bien, ahora vamos a oscurecer el rojo para hacer la misma cosa, ¿eh? Cojo el color rojo, limpio, aquí, bien. Y ahora voy a preparar el complementario del rojo, limpiando el pincel para no tener nada raro ahí. Entonces, enfrente del rojo tengo el Prusia. Muy bien, cojo el azul Prusia. Ya, lo tengo aquí, como este es el Prusia, no tengo que mezclarlo con nada, que es un amarillo verdoso el Prusia, ¿eh? Bueno, entonces mirad, cojo un poquitín de Prusia y ya el rojo oscurece. Lo vamos a ver aquí más oscuro. Vale, bien, otro poquitín de Prusia y el rojo vuelve a oscurecer. Pero veréis aquí, podréis observar que el rojo a la vez que oscurece se va poniendo como marrón, ¿eh? Porque va perdiendo intensidad. Estamos quitándole la intensidad al color. Cada vez va más marrón. Y si meto más complementario, llega marrón y llega un punto en que casi voy a convertirlo en color negro, porque el Prusia tiene un poco de amarillo en la composición y el rojo también. Entonces ya junto azul, rojo y el amarillo que tienen y llego al negro. Entonces esto es bajarle la intensidad a un color. Lo estoy oscureciendo, bajándole la intensidad, ¿vale? Y ahora lo voy a oscurecer manteniéndole la intensidad, que es lo mismo, pero de la siguiente manera. Yo vuelvo otra vez a coger el rojo, pero en vez de oscurecerlo con el complementario, lo voy a oscurecer con el siguiente. Ahí voy a pegar un poco rojo, cogí mucho. Lo voy a hacer con el siguiente en el círculo cromático. Aquí no entra el amarillo a jugar para nada, mirad. Con el siguiente en el círculo cromático. Pues ya oscurece un poco. Se ve aquí un poco más oscuro, ¿eh? Meto un poco más del siguiente en el círculo cromático y va a oscurecer un poco más. Bien, ¿eh? Y meto un poco más, pero ahora ya no puedo meter más del círculo del siguiente. Ahora meto un poco más de azul ultramar y ya lo voy a oscurecer un poco más. Pero veis que sigue saliendo rojo, no se perdió la intensidad. Incluso aquí voy a coger un poco más de rojo porque me fui mucho. No se perdió la intensidad. ¿Veis? Mirad, está siempre en la franja de los rojos, pero aquí ya estaba en los marrones. Aquí sigue siendo rojo. Así que lo oscurezco moviéndome en el círculo cromático hasta el siguiente y azul, o sea, al siguiente más oscuro y azul. Eso es para oscurecerlo con intensidad. Y esto con el complementario es para quitarle la intensidad. ¿Vale? Color intenso, color apagado. Claro, entonces, ¿a qué deriva eso? Pues imaginaros que yo estoy pintando unas flores, ¿no? Unas margaritas, vamos a pensar. Entonces, voy a hacerlo de memoria, así como imaginado, ¿eh? Entonces, a lo mejor yo cojo y quiero pintar aquí una flor. Entonces yo cojo y digo, bueno, pues las hojas que están abajo, una margarita, no, una gerbera roja. Las hojas que están abajo están menos intensas, las tengo menos intensas, porque están debajo, están como a la sombra, ¿vale? Y según van subiendo, siguen siendo un poco oscuras, pero las hojas ya no perdieron la intensidad. Entonces tenemos aquí estas, ¿vale? Que ya son más intenso el color. Y cuando subo más arriba, ya tengo color rojo, una gerbera roja con un color más intenso,
Y cuando pongo las de arriba, digamos, más luminosas, entonces ahí ya les voy a dar mucha intensidad y más claridad. Entonces ya cojo el rojo y si le mezclo un poquitín de amarillo, lo que pasa es que todavía, bueno, es que ahora estoy muy en verde ya, todavía lo intensifico más. Y si le pongo el rojo al amarillo y un poco de blanco, todavía voy a aclarar más, digamos, las hojas de arriba. Y al final aquí trabajé con un rojo apagado, con un rojo oscuro, con un rojo claro y con un rojo aclarado. Y si en el centro encima le meto algo que denote que sea complementario del rojo, fijaros que lo que voy a hacer ahora es el complementario del rojo, que es el verde. Fijaros cómo ese verde destaca ahí un montón. Y a eso también, a ese verde, pues le puedo poner tonos más claros encima y hacer la simulación de una flor. Con lo cual, ¿qué haría aquí si yo quisiese seguir con ella, no? Pues a lo mejor le haría, bueno, pues un tallo. Bien. Entonces, a las flores, a las hojas que estuviesen ahí, una parte de las hojas la haría más oscura, apagada con su complementario. ¿Vale? Bien. Ahora voy a hacer la parte de arriba del verde de la hoja y lo que hago es al verde de la hoja oscurecerlo un poco. Muy bien. ¿Cuál es el que está oscuro al lado del verde medio? O sea, no, del amarillo verdoso. Ese verde, ¿no? Bueno, pues si primero preparo el amarillo verdoso, vale, pues lo puedo oscurecer con un poquitín más del color que está a su lado, que es más oscuro. Eso es, he metido el amarillo verdoso, un poco más de ese que estaba más oscuro, y luego la parte de arriba de la hoja pues le puedo dar una luz metiéndole un poquitín de blanco para aclararlo y el amarillo que está al lado, que es clarito, de tal forma que se intensifica. Y eso sería un poco el resumen de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos que un color se puede oscurecer o variar haciendo tonalidades, apagándolo con el complementario, o se puede oscurecer manteniéndolo dentro de su tonalidad roja. Hay diferentes tonalidades, pero sigue siendo la característica del rojo, de la calidez, añadiéndole el color que está el siguiente en el círculo cromático. Así que lo puedo transformar así, este caso, o lo puedo transformar así, como este caso. O sea, eso sería esa propiedad de la intensidad. Y esa propiedad de la intensidad es muy importante, porque cuando nosotros luego planteamos un cuadro que queramos que una parte tenga más intensidad que otra, lo que vamos a trabajar es con eso. Vamos a, por ejemplo, ver este retrato mismamente, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos rojos más intensos y en la sombra rojos más apagados. Lo que quiere decir que eso vamos a necesitarlo. Luego, hay otra historia más aquí para estudiar. Es cómo hacemos que un color se convierta en negro. ¿Cómo hacemos el negro? Siempre tenemos la misma historia. El negro es el hijo de los tres primarios. Pero como un primario, uno que utilizamos como primario, o sea, los primarios serían el azul ultramar, el magenta y el amarillo, ¿no? Voy a hacer ese rojo. Mirad, primero cojo el magenta. Bien. Ahí añado azul ultramar. Me va a salir violeta. Vale. Pues si yo le añado el amarillo, aquí añadí mucho amarillo, me quedó verdoso. Vale, pues meto un poco más de violeta y un poco más de azul para oscurecerlo más. Y aquí tendría un negro, casi es negro, pero es un negro que es muy apagado. Mira, ¿no sé si lo veis? ¿Veis qué negro cálido hay? Vale, pues si le añado un poco de blanco para hacer la prueba, veo que tengo un negro muy cálido. Casi es violeta, ¿no? Va casi al violeta. Vale, pues ¿qué lo añado? El complementario del violeta, que es el amarillo. Y aquí, este gris, que fruto de eso, va a ser un gris cálido, pero no va a ser violeta, va a ser como un gris marengo, como casi marrón, ¿no? Pero si hago el negro de la otra forma, que es, primero hice este, que era azul ultramar, magenta y amarillo. Bueno, pues ahora voy a hacer con el rojo
que ya en la fabricación tiene amarillo, ¿vale? Y el azul Prusia. Es así de sencillo, y llego al negro directamente. Bueno, entonces, este negro lo voy a poner aquí. Es que está muy cálido, ¿eh? Porque tengo mucho rojo en el pincel. Aquí, vale, lo pongo aquí. Ese negro lo pongo ahí, bien. Y ahora voy a hacerle la prueba con el blanco, a ver en qué tono quedó. Mirad, me va un poco a violeta, ¿verdad? Porque había metido solo rojo y azul Prusia. Bien, entonces si le añado a ese un poquitín de amarillo, ya se equipara, digamos, el gris resultante. Mirad, ahí, el gris resultante va a ser un gris más neutro. Lo veis aquí, un gris neutro, como un gris perla, ¿eh? Eso. O sea que aquí tenemos los colores más claro y apagándolo con el complementario, que es el contrario, más, y aquí más claro y oscureciéndolo con el siguiente. Tenemos la forma de hacer el negro. Y otra cosa más que tenemos ahí, y es que en algunos ejercicios, algunas manchas las vemos de un verde muy intenso. Y es un verde que no nos sale. Entonces, el verde, mirad. Si al amarillo le añadimos el azul Prusia, nos sale un verde intenso. Vale, vamos a ponerlo aquí, al lado de la flor. Mirad, aquí nos sale un verde medio intenso. Vale, bien. Ahora, esta mancha que tengo aquí, mirad, si lo aclaro con amarillo, el verde aclarado con ese amarillo sigue manteniéndose con mucha intensidad. ¿Veis cómo está intenso, eh? Pero ¿qué pasa si a ese verde lo aclaro con blanco? Voy a coger la otra porción que tengo aquí para aclararlo con blanco. Pues fijaros, se aclara, pero se apaga, se enfría. Este verde es más frío que este. El amarillo aporta calidez y el blanco aporta frío. Vale. Y ahora el verde. Vamos a hacer otra vez el verde medio. Vuelvo otra vez a hacer el verde medio. Aquí. Venga. Verde medio. Si al verde medio le añado su complementario, lo que hago es conseguir que el verde medio se apague. Fijaros cómo este verde... Bueno, esperaré, voy a echar un poco más de... volverlo un poco más al verde. Así, vale. Este verde medio, si yo le añado complementario, se apaga, pero fijaros que se mantiene en frialdad, frío, ¿eh? Pero en cambio, si al verde medio, que voy a hacerlo otra vez aquí para que vuelva otra vez a salir, voy a hacer otra vez el verde medio, vale. Le añado el rojo en lugar del complementario, lo que hace es calentarse. Apaga también, pero se calienta. Aquí ya tengo un rojo, un verde más cálido que el otro. ¿Visteis? El complementario lo convirtió casi en gris y el otro lo mantiene más caliente. ¿Vale? Pero bueno, todavía vamos a echarle un poco más de amarillo para que se vea la diferencia, y rojo para calentar ese verde, para hacer un verde cálido, como un verde oliva, ¿eh? Es que tengo ya mucho color aquí en la paleta, está muy sucia. Pero lo veis aquí que es un verde oliva, es un verde muy cálido, que va casi al marrón. Se ve ahí, ¿no? Bueno, pues esa es la forma de entenderlo, de diferenciar un color con su intensidad o un color, apagarlo con el siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que en un cuadro, cuando mantenemos estos tonos, se mantienen tonos vivos, pero en cambio cuando se mantienen estos, se mantienen tonos apagados. Esa es la diferencia y eso es lo que tenéis que aplicar. En la sombra hay complementario, pero luego cuando un color es más claro o más oscuro, lo que tiene añadido es el siguiente, el círculo cromático y azul. Lo vemos por aquí en alguno de estos. En estos cuadros de por aquí lo podemos ver perfectamente como en algunos tonos se va a añadir en las sombras, digamos, se añaden colores para apagar el tono, como aquí. En cambio hay zonas de sombra que tienen los tonos más en su tono, en su tono rojizo,
porque se oscurecieron con el siguiente. Y eso lo vemos en cualquier ejercicio que podamos ver por ahí, lo podemos ver. Mirad. Por ejemplo, en este retrato vemos el labio de abajo rojo intenso, el labio de arriba rojo apagado. Vemos los tonos estos de aquí, de la luz, naranjas más intensos, en cambio vemos aquí ya rojos más apagados, porque nos aparecen los grises de la cara, de la tez, ¿no? Eso sería un poco así. Así que ya si se entiende eso, se entiende todas las propiedades del color. ¡Hala! Fin de la emisión.